Bueno, pues con todo este furor que tenemos aquí entre manos, estamos ya en la recta final, ¿no? De estas intensas jornadas en las que, como decíamos hace un rato en Twitter, pues hemos compartido malestares, esperanzas y aprendizajes, ¿no? Y que hemos hablado de violencias sexuales y de género, no solo como tema de estudio, metodología de trabajo, como acciones y activismos, sino también como una manera de ocupar, ¿no?, estos espacios académicos y los de la calle, sin olvidar los de la calle, por supuesto. Pues estamos aquí ahora con nuestras coordinadoras, que ya no las presento porque han sido ampliamente presentadas, Jordi y Bárbara, y quiero preguntarles algo que igual puede sonar redundante porque hemos insistido sobre ello, Alejandra ha insistido mucho en esta calidad del aprendizaje juntas, y quiero preguntarles finalmente qué hemos aprendido juntas, catalanas y mexicanas, en esta experiencia, en este proyecto. ¿Quién quiere empezar primero? Sí, ¿cómo lo hacemos? ¿Empiezo yo? Pues Álvaro. tú mismo. Bueno, a ver, yo creo ya no me voy a repetir porque creo que han salido ya muchas cosas, entonces voy a aprovechar también un poco para reflexionar un poco sobre qué es lo que hemos aprendido y para qué creo que también sirven estas jornadas, ¿no? Ahora, en esta última parte, cuando estábamos hablando, o sea, yo estaba recordando, decía, ¿cuáles eran los primeros casos de acoso sexual que había conocido en la universidad, ¿no? Y me di cuenta que, aunque no directamente, indirectamente sí que cuando yo empecé mi licenciatura en 1992, esta era una práctica habitual por parte de algunos profesores de mi licenciatura y que en ningún caso estaba ni penada a nivel de universidad, no existían protocolos, pero tampoco del todo penada socialmente. O sea, se sabía que había algún personal docente que podía actuar como acosador y eso parecía como que no planteaba un problema, ¿vale? Incluso podría ser, bueno, es que es el profesor ligón de la clase, ¿no? Cuando era una situación obviamente de violencia y de abuso de autoridad, en algunos casos. Y algunos eran profesores que eran reconocidos stars dentro de lo que sería su área de especialización. Yo creo que esto ha cambiado y estas jornadas en cierta manera lo visibilizan. Y sí ha cambiado, y yo creo que es una cosa que ha salido hoy en el tema de las campañas, ha sido también gracias a la presión del movimiento feminista que ha hecho que las personas que estaban padeciendo estas situaciones de acoso y de violencia, ya sea sexual, ya sea sexista, ya sea estructural dentro de la universidad, se sientan acompañadas en su proceso de denuncia, es decir, tú no estás sola en lo que estás sucediendo. Esto no es un problema particular, ¿no? Esto es un problema, te vamos a acompañar, vamos a denunciar esta situación. En este sentido, cuando se hablaba de las diferencias también entre el tipo de campañas, etcétera, entre México y Cataluña, se hablaba un poco pues, más de esa situación de rabia, de scratches que se había producido en algunas campañas de México, también lo entendía perfectamente, en un sentido también han habido en Cataluña, obviamente, pero yo lo reflexionaba también intentando partir desde cuestiones más cercanas, decir, bueno, no sea, por ejemplo, en comunidad LGTBI, ¿no? Cuando tú sales del armario en un entorno que puede llegar a ser hostil, no sales del armario pidiendo permiso, sales del armario dando un portazo. Entonces, es la única manera que hay. Entonces, la única manera de visibilizar unas realidades que nos violentan, que nos incomodan en muchos casos, es poder dar ese portazo, ¿vale? Y han sido gracias a los portazos que han dado gente dentro de la comunidad LGTBI, ha sido gracias a los scratches que se ha hecho por parte del movimiento feminista, de las denuncias múltiples que se han hecho, que hemos podido, en cierta manera, avanzar y que hemos de seguir avanzando.
Y esto lo digo porque a veces también desde la administración y las instituciones más de gobierno, hay un miedo atávico a las situaciones que suenen a conflicto, ¿vale? Parece que decir, no, no, es que esto, digamos, esta denuncia, no, no, ¿cómo vais a denunciar a este profe de esta manera? Por favor. O sea, no, no, lo que tenéis que hacer, hay este protocolo, este no sé qué, que está muy bien, pero claro, es que si nos hubiéramos quedado así, digamos, los agresores, los acosadores seguirían siendo esos que tienen reconocimiento social, que tienen prestigio social, que son vistos como modelos a imitar, tal y como eran en la universidad, al menos cuando yo empecé como alumno, en algunos casos. ¿Vale? Si no se hubiera hecho estas campañas de denuncia pública, si no se hubiera hablado todo esto, no habrían protocolos para que no tengamos que hacer precisamente determinado tipo de denuncia pública, aunque la tengamos que seguir haciendo seguramente de otra manera, porque como dijimos, el protocolo no era suficiente. Entonces yo me quedo con esto, en cierta manera, la importancia de aprender juntas desde cada entorno, de aprender desde cada posición, en cierta manera, ¿no? Desde lo que sería la gente que está en posiciones de administración, la gente que estamos en PDI, la gente que está en PAS, la gente que está en movimiento sindical, en activismo y en la academia, para generar un conocimiento que realmente sea transformador de las situaciones de violencia que sexual, sexista y estructuralmente generalizada que seguimos viviendo en nuestro entorno universitario. Y con este portazo, y aprendamos juntas a dar portazos y a lo que viene después, ¿qué nos dices tú, Bárbara? Pues sí, no, estoy muy de acuerdo con lo que está comentando el Jordi. Creo que hay una cuestión de como feminista y como que es verdad que yo cuando empecé la universidad no me declaraba feminista, sino antisexista. En aquella época había rechazo a la palabra feminismo y las feministas nos parecían las viejas institucionales y nosotras éramos radicales y no institucionales, ¿vale? Claro, a los 18 años, si no eres radical, es que es muy difícil, vaya. Y por nosotras, yo creo que vivíamos una situación más parecida a la que hay en México ahora, o sea que era como delante de la violencia la única respuesta que había era acción directa, pero solo no era tan fuerte y tan común, y es esto que a mí me parece que es lo bueno de México, que no se trata de unas respuestas de unas pocas, sino que es un colectivo unánime que está trabajando junta, y en ese sentido yo creo que es importante aprender, como para decir que aprendemos un poco las unas las otras, ¿no? Y yo creo que aprendemos también, a mí lo que me queda un poco es que a través de la institucionalización del feminismo hemos conseguido políticas, hemos conseguido protocolos a este lado del charco que son muy útiles y son muy necesarios y que se están reivindicando en México, pero al mismo tiempo hemos perdido un poco la relación con lo que era más la reivindicación desde las bases, ¿no? Y que creo que las dos partes son necesarias y se complementan. Y que no es necesario estar en una situación que hay que reconocerlo, la situación de violencia que se vive en México en general y de violencia de género en específico es más brutal de la que hay aquí. El número de chicas asesinadas es desafortunadamente encogedor, o sea, es muy, 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 muy doloroso. Aquí hay mucha violencia, pero los números son menos. Y normalmente cuando vamos por la calle o cuando las chicas van a la universidad no tienen el mismo miedo en el cuerpo, ¿no? Entonces, lo que me gustaría aprender es que no tenemos que necesitar este miedo para poder establecer redes de solidaridad y de colaboración, ¿vale?
y que la fuerza que tienen las chicas mexicanas las tenemos que aprender desde aquí y nosotras acompañarle quizás en todo lo que son los procesos más de encontrar protocolos y que no volvamos, ya que van, o sea, que lo tienen que hacer ahora, que pueden aprovechar y hacerlo ya como aquí hemos aprendido que son un poco mejores, ¿vale? Que aunque no haya el protocolo ideal, como mínimo, intercambiando, nosotros aprendiendo estrategias más de presión en la calle y por el otro lado, allí aprendiendo esto. Yo creo que es muy importante. Y creo que es muy importante lo que se ha pedido mucho, lo de colaborar, y recojo aquí lo que ha lanzado también Laura, de decir encantadas de seguir colaborando también en la universidad para crear estos cambios de la manera que podamos. Y creo que en las últimas mesas hemos derivado mucho al hablar de las chicas, de las jóvenes, pero no nos olvidamos que las violencias la viven mucho también las mujeres en la universidad. Las mujeres y las personas no estereotipadamente generalizadas o las personas no normativas, ¿no? Y la viven también personas adultas. Entonces, otra cosa es como reconocémoslos, porque si no parece otra vez un adultocentrismo del problema lo tienen ellas. No, el problema lo tenemos nosotras también. Y, hombre, por supuesto, todas las que están en la situación de poder menos, una escala de poder más baja, tienen más dificultades en luchar en contra de ello, pero también tienen más solidaridad. Es mucho más fácil por una estudiante poder encontrar solidaridad de otra compañera que quizás por una profesora, a menos que no esté en ambientes ya directamente feministas. Y en ese sentido yo creo que antes estábamos reflexionando qué hemos conseguido, qué no hemos conseguido, ¿no? Y yo creo que sí que si no somos la primera generación de feministas en la academia, ni muchos menos, pero es verdad que somos unas cuantas más y que quizás todavía conservamos una relación bastante fluida también, o un poco más fluida que otras generaciones, que ha habido más salto generacional con la gente más joven, ¿no? Y entonces esto es como una cosa que también lo que han empezado nuestras predecesoras y lo que hemos conseguido nosotras hace que también esto haya entrado un poco más también en el mamut, en la Torre de Marfil de las universidades que se decía. Efectivamente. Pues sí, con estos aprendizajes conjuntos, seguramente mucho más fácil y mucho mejor. Yo quisiera recuperar lo que se había comentado también en el chat sobre este aprendizaje importante de los focus groups, porque lo comparto como catalana mexicana, de esta experteza vivencial y académica que tan generosamente han compartido todas las participantes con nosotras, y que el hecho de hacer este mix nos ha llevado a tener en cuenta todas estas dimensiones, ¿no? Y como decíamos antes, no solamente del objeto, sino del proceso, ¿no? De cómo se van haciendo todas estas cuestiones. Y me gustaría ahora preguntarles cuáles son las respuestas de las violencias sexuales y de género en las universidades catalanas y mexicanas. ¿Qué podemos concluir? De esto hemos estado hablando. ¿Cómo concluimos? ¿Cuáles son las respuestas? ¿Jordi? O vale, que antes he empezado yo. ¿Cómo quedáis? Bueno, yo creo que las respuestas ya las hemos mencionado anteriormente. Yo creo que hay respuestas fragmentarias y creo que lo que sí que es importante es ver cómo a todas estas respuestas se ha llegado también gracias a la presión de los movimientos sociales, de las estudiantes, de las feministas. Aquí quizás de manera más indirecta, porque ha sido quizás más a través de normativas europeas,
pero también estas normativas europeas se han conseguido gracias a lobbies feministas que han presionado para que se hicieran estas normativas, que seguramente Laura sabe mucho mejor que yo, pero que tienen mucho que ver con también los derechos laborales, ¿no? Yo de derechos me entero a mitad, ¿vale? Pero como he trabajado con Sara también, que ha trabajado sobre el tema, un poquito por ahí hemos ido, ¿vale? Pero el discurso es, sí, yo creo, ver cómo no podemos, la institución de por sí es una institución, tanto aquí como ahí, es claramente una institución heteropatriarcal. Y entonces lo que hemos aprendido es que hay que seguir estando en ello, y luego muchas cosas particulares que quizás es difícil de asumir, ¿no? Pero muchas ideas y muchas relaciones. Yo, más que aprender de una universidad o de la otra, creo que he aprendido de todas las personas que han hablado en estos días, que han compartido emociones, pensamientos, propuestas que han sido brutales y que justamente nos han hecho sentir un poquito menos solas a todas, yo creo. Y me hubiese gustado que fuera en presencia y así poder hablar con las que igual hoy en estos días han hablado menos, como mínimo tomando un café o algo, pero ha sido brutal, gracias. Bueno, por mi parte, en el ámbito, digamos, de respuestas también no quería repetirme, solo señalar algunas cuestiones que un poco ya apuntaba en el primer día, ¿no? Y es que, y me refiero un poco al ámbito, digamos, más institucional. Yo vengo del análisis de políticas públicas, aunque me dedico también al análisis de movimientos sociales, o sea que en cierta manera complemento estos ámbitos, pero del tema más de políticas públicas y de cómo se están planteando las respuestas desde las universidades, y lo que hemos visto y ya se está señalando, es la importancia también de la voluntad política. O sea, no se trata solo propiamente de que tú tengas un instrumento, existe una voluntad política de tirarlo adelante o no. Y esta voluntad política está vinculada a otro factor que a veces no tenemos en cuenta, que es también un cambio cultural. A ver, una universidad no solo es una institución heteropatriarcal, como decía Bárbara, que coincidió con ella, sino que, como muchas otras instituciones, tiende hacia un cierto, sobre todo en los estratos superiores, corporativismo, ¿vale? A defenderse y a taparse, digamos, entre unos y otros, ¿no? Y a expulsar cualquier cosa que suene a conflicto, a problema, hacia afuera. Entonces, el cambio que se está produciendo, y yo creo que también revela mucho, pues por una parte, lo que podemos llamar gente feminista, o con conciencia feminista o conciencia antisexista, que está apostando por la universidad, que ha estado apostando en muchas unidades de igualdad por un cambio real, que vaya más allá de la letra legal, que vaya a desarrollar, pues, o sea, lo que quiero decir que para luchar, por ejemplo, contra las violencias sexuales y de género en la universidad, no se trata solo de mirar el protocolo. Cuestiones como la transversalización de género a nivel de asignaturas, ¿vale? Cuestiones como poder tener debates sobre el tema de las violencias, del feminismo en las universidades. Cuestiones que vayan orientadas a visibilizar lo que serían las violencias estructurales que hay en la universidad y que hacen que haya situaciones de techo de cristal muy fuertes en las carreras universitarias de las mujeres, situaciones de precarización de lo que sería sobre todo las investigadoras más que los investigadores. O sea, tenemos todo un conjunto de realidades que son estructurales y que están conectadas a este ámbito. Entonces, yo creo que las unidades de igualdad que están trabajando también para visibilizar estas cuestiones y haciéndolo codo con codo con los grupos, digamos,
de mujeres o grupos, digamos, activistas feministas que están en las universidades y que además, digamos, hay un equipo directivo, un equipo de gobierno que tenga un cierto grado de sensibilización respecto a estas cuestiones, es más fácil que se pueda avanzar que no en aquellos casos en que esto no se dé. Esto pasa igual, por ejemplo, obviamente, en los momentos en que han habido cambios legislativos a nivel gubernativo que han supuesto pues un cambio de modelo, como fue la ley integral en su momento o la ley de igualdad, ¿no? Si pasamos al nivel macro, cuando bajamos al nivel micro, pues nivel micro me refiero a universidad, que ya es un nivel muy complejo, pero sigue siendo micro comparado con el nivel estatal, pues vemos esta necesidad propiamente de voluntad política, de alianza con el movimiento, sin una voluntad de coaptar propiamente el movimiento, sino de dialogar y aprender mutuamente, que es lo que hemos hecho en cierta manera en estas jornadas, y entender que la violencia no es el hecho de la violencia en sí, sino que tiene una dimensión estructural y que esta dimensión estructural, para cambiarla, hemos de cambiarla, digamos, yendo mucho más allá que aquellas acciones que se orientan únicamente a la detección, prevención y sensibilización e intervención en situaciones de violencia sexual y de género. Gracias, Jordi. Y ahora, con lo que decías, pensaba, cuando estabas describiendo en tu intervención anterior, cómo era la situación cuando tú entraste a hacer la carrera, cómo de normalizado estaba y cómo de poco estigmatizado socialmente estaba. Pensaba que, bueno, y eso, y ya no te cuento cuando yo hacía la carrera, es decir, esta estructura justamente tiene esta fuerza de reproducción, ¿no? Y que es lo que tenemos que atacar con más fuerza. Pues entonces vayamos directo a por ello. ¿Cuáles son las responsabilidades de las universidades respecto a las violencias sexuales y de género? Tú mismo. Bueno, empiezo yo ahora y luego pasamos a Oscar. Bueno, yo creo que claro, o sea, hay un tema en que las universidades son responsables de las situaciones de violencias sexuales y de género. Y no estoy repitiendo la pregunta, sino que estoy haciendo referencia justamente a este ámbito, ¿no? No es únicamente responsable el agresor, la agresora, ¿vale? Sino que también lo es, en este caso, la institución en la cual se está dando esta situación, ¿no? Y en esta manera, pues, tiene una responsabilidad de actuación, una responsabilidad de protección, de prevención y de luchar para su erradicación, porque esto es lo que, ya lo hablábamos el primer día, forma parte de lo que tendría que ser la misión educativa de cualquier institución de educación superior, ¿vale? De hecho, digamos, de que esto no se dé digamos, se proteja, no se encubra determinado tipo de conductas, lo que está haciendo justamente es contradecir lo que tendría que ser la misión educativa de la universidad, ¿vale? Yo creo que esto nos compromete a todas y a todos. Obviamente, yo creo que hay gente que hablando en un lenguaje, si queréis, un poco, que sería esta gente, no me gusta la palabra porque tiene un significado muy masculino. En ciencia política a veces hablamos de gladiators, ¿no? Pero no es la más adecuada para utilizar aquí. Podríamos decir la gente que está luchando, en cierta manera, que está más concienciada en este ámbito, ¿no? Que está adelante, ¿no? Las pioneras, en cierta manera, dentro de este ámbito, y ahí podemos señalar el movimiento feminista, podemos señalar también a lo que serían las unidades de igualdad, podríamos señalar también a determinados colectivos, etcétera, pero no podemos dejar que esto se acabe en ese grupo pequeño, sino que tiene, obviamente, que permear, ¿vale?, a los diferentes grupos de la universidad, ¿no? Y que, en cierta manera, ahí hay una cuestión también. Es lógico, por ejemplo, que en estas jornadas, digamos,
por una cuestión de interés, de trabajo y así, la mayoría, digamos, de las personas que están asistiendo sean mujeres o se identifiquen como mujeres, porque obviamente son las personas que les está afectando también más esta cuestión en primera persona. Pero a aquellas personas que o somos hombres cis o bien se identifican como hombres, también no podemos dejar que esto no sea una responsabilidad nuestra, en tanto en cuanto la mayoría de hombres son los que practicamos o han practicado o practicarán algún tipo de violencia sexual o de género, ¿no? Entonces, en cierta manera, eso también tiene que ser una responsabilidad colectiva para nosotros, y allí sí que nos toca un trabajo, un trabajo que no es decir qué bien, soy un hombre profeminista o cualquier otra cosa, no, es un trabajo de replantearse los privilegios como en muchos sentidos y de poder hacer un trabajo realmente de sensibilización, de prevención, de detección y sobre todo de no encubrimiento y de romper esas dinámicas tan chungas, digamos, de encubrimientos entre tíos cuando se producen este tipo de situaciones, ¿no? Sino apoyar realmente, digamos, a las personas que están denunciando, visibilizando estas situaciones. Encubrimiento y corporativismo son palabras clave, ¿no?, en esta estructura. Bárbara. Que creo que dentro de la cuestión de la responsabilidad es muy importante, primero de todo, que muchas veces confundimos, quizá porque venimos de una moral católico-cristiana, la responsabilidad con la culpa, ¿no? Y las instituciones muchas veces no asumen completamente su responsabilidad porque de alguna manera parece como si fuera un reconocer la culpa. Yo creo que es muy diferente ser culpables o ser responsables, que no quiere decir que en algún momento las instituciones no puedan ser incluso culpables, ¿vale? Pero siempre son responsables. Son responsables en cuanto a espacios que, si no han podido garantizar el bienestar de las personas que viven en estos espacios, son responsables siempre. Y entonces esta responsabilidad se tiene que asumir, pero también tenemos que entender que la universidad somos también nosotras, ¿no? Entonces esta responsabilidad también la tenemos que asumir nosotras, y no solo los estámenes de gobierno. Y una de las cosas que para mí es importante, antes cuando se estaba hablando de la voluntad política, que estoy perfectamente de acuerdo, que es necesaria una voluntad política, un replanteamiento, pero por eso yo digo que se tiene que transformar la universidad, porque en realidad lo que pasa y lo que hemos visto es que incluso cuando, por ejemplo, hay personas que están en observatorios de género que tienen una voluntad política y están apoyadas incluso por rectores o rectoras para hacer cambios, incluso en estos casos las burocracias y los estatutos de las universidades hacen que incluso cuando hay esta voluntad y hay este intento de tomar responsabilidad, se bloquea en otro lado. Entonces, esta voluntad política incluso va mucho más allá de los equipos rectorales. Y eso es algo que tenemos que reconocer, y por esto nosotras también, una de las cosas que algún día habíamos pensado también con Sara, es como la cuestión también de plantearlo más, por ejemplo, a nivel de CIC, se llama CIC, ¿verdad? El consorcio de universidades bueno, sí, no sé cómo se llama. Sí, lo dices bien. Consejo. Es que son un poco las siglas. Mi dislexia sale, ¿vale? Pero como que plantearlo incluso a órganos superiores para que garanticen que determinadas cosas se puedan poner en práctica. Una de las cosas que aquí no ha salido es, por ejemplo, ahora no me acuerdo el año, pero el Estatuto del Estudiante todavía es de la época del franquista. O sea, puedes punir, si alguien ha hecho algo, todavía tienes que recurrir al estatuto franquista. Obviamente con este tipo de dinámicas no es que podemos adelantar mucho, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de responsabilidad por parte de las instituciones,
no queremos echarle la culpa, pero sí queremos decir que se tienen que empezar procesos, Laura, específicas de 1953, ¿vale? Sí, correcto. Entonces, no es cuestión de echar la culpa, y es cuestión que todas nos tenemos que remangar, ¿vale? Pero sí hay que exigir que se asuman responsabilidades y que se creen estas contradicciones y que se visibilicen y que sigamos conjuntamente adelante para trabajar todo esto. Claro. Responsabilidad de investigarlo, responsabilidad de afrontarlo, responsabilidad de visibilizarlo y dimensionarlo, que es una de las cosas a las que nos hemos comprometido en Segregún. Yo quisiera acabar, antes de agradecer a todas, todes y todos haber asistido, quisiera acabar estas conclusiones con una frase de Leila Chávez, que dijo en el conversatorio MEXCAT sobre el papel, cuando se le preguntó sobre cuál era el papel de las instituciones en la prevención y erradicación de las violencias sexuales y de género en las universidades. Ella dijo tal cual, pues garantizar el acceso de las personas a una vida libre de violencias en el ámbito universitario, ¿no? A las mujeres, pues tal cual, ¿no? Y ahora sí, pues demos paso a sus preguntas, comentarios, si es que hay, sé que vamos un poquito de tarde, pero si las que están aquí sobrevivientes quieren hacer algún comentario, pues podemos abrir cámaras, micros o poner por el chat, estaré pendiente. Si quizás más que pregunta, este punto, que si queréis saludarnos entre todas de alguna manera. Y cualquier cosa que quedó de lo anterior. O comentar algo, sí, que queráis comentar, esto sí. María Concepción dice, apunta esta frase, si la tengo apuntada, me la apunté muy bien porque culpidora, me llegó al corazón. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Escríbela en el chat, esta frase, esta responsabilidad, garantizar eso que has comentado, sí. Por favor. Vale, vale. Ahí va. Venga, Sara, que no te quieres morder la lengua, venga. Hoy no. Es la última vez que hablo y luego ya se quedó. Bueno, más que nada era para dar las gracias a todas. Y para decir que siempre es un placer compartir espacios de aprendizajes y de debate. Creo que siempre es muy bonito, ¿no? Cuando nos encontramos también de los dos lados del charco. Y bueno, y nos sentimos también menos solas, ¿no? Que en estos tiempos pandémicos también es importante porque a lo mejor estamos cada una trabajando desde su casa y desde sus nuevas oficinas, y para cuanto sabemos que no estamos solas, porque como decía, ¿no, Bárbara? Una de las formas de cuidarnos en realidad es el trabajo colectivo, poderse ver, aunque telemáticamente, es muy importante. Entonces, muchísimas gracias y espero veros pronto y poder seguir debatiendo. Y tenemos que empezar a ahorrar para alquilar un avión para ir de un lado a otro y vernos, ¿eh? O por lo menos pedir, abrazarnos un poquito. ¿Qué? O por lo menos pedir a las compañías aéreas que nos ayuden en este sentido. Porque... Que asuman su responsabilidad. Sin tanta contaminación, ¿eh? Algún desplazamiento sí, pero... Bueno, digamos una vez al año, vaya. Venga, una vez al año no, diría que ya sería. Algo se nos ocurrirá, más ecológico. Nadando. Sin embargo, también me parece que es súper valioso esta posibilidad de intercambiar con mucho más frecuencia desde distintos espacios y lugares. O sea, creo que en medio de todo, pues tiene sus bondades porque ha posibilitado intercambios muy fructíferos y como rompiendo las barreras de la geografía y la temporalidad. Y creo que eso también quizá le da mucha fuerza a cosas que estamos haciendo. Cuando estábamos trabajando con lo de los grupos, nos preocupaba un poco que las personas no se sintieran cómodas
y la respuesta pues fue no la esperada, al contrario. Entonces creo que es interesante también lo que se puede generar aquí. Y muchas gracias por todo lo compartido y pues que vengan más. Gracias, Tania. ¿Alguien más? Comentarios, despedidas, besos, abrazos y apapachos. No, pues muchísimas gracias por generar los proyectos, ¿no? Y por incluirnos y por generar la red. Y pues aquí seguimos, y qué mejor que en una buena compañía y poder verles. Ah! Moltes gràcies. I si teniu les bones pràctiques recollides, no només en una sessió, sinó en d'esto, perfecto. En esto. Muy necesario, sí. Pasar un link si ya está, ¿eh? Gracias. Pues muchas gracias. Un Gracias. placer. A tothom. Que descansen, que pasen linda noche. Sí, vosotros buena tarde. Muchas gracias. Seguimos aquí. Bye. Abrazo, Bárbara, Jordi. Gracias. Bienvenido, Daniel, al gremio. Gracias, Gemma, Sí. por todo.